¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Se observa? Sí, Hola. doctor. Sí, buenas noches, doctor. El día de hoy vamos a conocer algo importante en lo que es la salud pública. La salud pública implica una serie de procesos cuyo objetivo es evitar que las personas se enfermen. Y si se enferman, diagnosticar rápido. Y diagnosticando rápido, darle un tratamiento completo. Y si después de enfermarse quedan con un problema secuelar, o sea, algo después de la enfermedad que un daño, tratar de que esa persona tenga una condición de vida adecuada. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros. Ver las diferentes maneras de prevenir las enfermedades con el fin de que las personas no se enfermen, porque si se enferman, eso representa un gasto para el Estado, para el gobierno. No se olviden que los gobiernos en el mundo y también en el Perú tienen programas de atención de la salud que es según la ley universal que nos rige, la salud es un derecho y por lo tanto, como es un derecho, el Estado tiene la obligación de dar salud a los habitantes y de manera gratuita, ¿no es cierto? Entonces, miren la importancia que tiene esta clase. Pero, ¿por qué es importante saber la historia de una enfermedad? Cuando nosotros vemos este título, vemos historia, significa un desarrollo de algo en el tiempo, ¿no? La historia ve lo que pasa en el tiempo. Y cuando decimos historia natural, significa algo en donde el hombre no interviene, solamente la naturaleza. Entonces, en este caso, nosotros vamos a definir la historia natural de la enfermedad como el proceso que empieza cuando una persona está sana. Cuando está sana, sufre la agresión de un agente externo o interno, se enferma, el hombre no interviene, porque es natural, se enferma, desarrolla la enfermedad, o se cura solo, o va hacia alguna complicación, o va hacia la muerte. Entonces, la historia natural de la enfermedad es el desarrollo de una enfermedad desde cuando la persona está sana hasta que se cura o muere, sin intervención del hombre. ¿No es cierto? En el mundo aparecen enfermedades emergentes, o sea, que nunca se han conocido y que aparecen de repente, ¿no? Por algún fenómeno, de algún contagio o un virus que aparece en un ser humano y que se propaga. Y cuando aparece una enfermedad, nosotros, los médicos, estamos frente a una situación que queremos saber y estudiar a qué se debe esos síntomas que tiene el paciente. Y no sabemos si poco a poco vamos entendiendo en el transcurso de los días o de los meses o de los años, vamos entendiendo cómo es que esta enfermedad apareció, cuáles fueron las condiciones que dieron lugar a esta enfermedad, qué molestias causa esa enfermedad o qué sintomatología causa, qué daño causa, a qué órganos daña, y de ahí cómo se resuelve la enfermedad. ¿Ok? Un ejemplo de esto es el COVID. En el año 2019 aparece una enfermedad en el mundo, nadie conocía. Era un virus que supuestamente fue un contagio de una persona que ingirió algún un murciélago o algún animal que transmitió el virus, un virus que vivía solamente en los animales. Y de allí se propagó.
Al principio no sabíamos qué hacer, los tratamientos no daban resultado hasta que se empezó a conocer, cuál era el mecanismo por el que estas enfermedades mataban a las personas. Y se encontró que había ciertas condiciones que hacían que se presentaban y que daban lugar a que la persona presente tales o cuales síntomas o se recupere o muera, ¿no es cierto? Esa es la historia natural, donde se ha conocido poco a poco cómo empezó esta enfermedad, qué síntomas tenía y cuáles eran la causa. Se descubrió el virus, del COVID-19 y se determinó que todo lo que sabemos, y ustedes saben y nosotros sabemos sobre la historia natural de esta enfermedad. Pero en el mundo, bueno, entonces, para repetir, la historia natural de la enfermedad se refiere a la progresión, ¿no?, de la enfermedad en ausencia de tratamiento, o sea, sin la intervención del ser humano. ¿Ok? Es la historia natural. En el mundo, en el año 1980, en los Estados Unidos, apareció una enfermedad rara, ¿no?, que hoy se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Nadie sabía qué era esto, qué estaba pasando. Se detectaron personas que se mostraban débiles frente a ciertos gérmenes que no producían enfermedad en los seres humanos, ¿no? Encontraron varones que empezaron a indagar y en su historia clínica, encontraban que estos varones eran hombres que tenían sexo con hombres. Y habían también otras características, que eran personas que se inyectaban drogas y utilizando jeringas que otros también lo habían utilizado. Y que estos varones iban a la consulta con cuadros de neumonía, pero con unos hongos que no causan enfermedad, que todos tenemos en nuestro organismo, está en el medio ambiente. Y empezó a descubrirse una nueva enfermedad, y en ella empezó a construirse su historia natural, ¿no? Este es el caso. Aparece una nueva enfermedad en el 1980, presente en hombres homosexuales, y también se transmitía por vía de la sangre, por uso de drogas, ¿no? Y también se transmitía de las mujeres embarazadas a sus hijos, ¿no? Y que estos tuvieron efectos internacionales. Esto fue una pandemia, ¿no? Ahí empieza la pandemia del SIDA en el mundo. Y lo que les digo, las personas venían con cuadros de neumonía producida por el Pneumocystis carini. El Pneumocystis carini es un hongo, ¿no?, que no hace daño a los seres humanos. Lo tenemos en la nariz, lo tenemos en la boca, lo tenemos en la faringe. Pero como estos hombres después se demostró que tenían el sistema inmunológico disminuido, ¿no?, empezaron a notar de que esta enfermedad era, digamos, tenía como manifestación una deficiencia del sistema inmunológico. Por eso es que se le llamó síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, además de eso, vinieron con un desarrollo de un tumor, un cáncer que se conoció o que se conoce como sarcoma de Kaposi, y infecciones oportunistas. O sea, en este caso, como les dije, por hongos que normalmente no desarrollan enfermedad, ¿no? Aquí se reportaron 26 hombres, todos homosexuales, ¿no? Y luego, ya conforme avanzaban las investigaciones, ya también se detectó en las mujeres, en damas, ¿no? Y el 4 de marzo, esto es una historia, se vio que
estaba relacionado también a pacientes con hemofilia, porque las personas con hemofilia se les hace transfusión sanguínea y se demostró que se transmitía mediante la sangre, ¿no? Y de madres a hijos, ¿no? Entonces, y así poco a poco, ¿no? Se vio que compartir agujas es una transmisión y se forma a nivel internacional el proyecto SIDA en África, porque en África causó los más grandes estragos que en todo el mundo. Un proyecto SIDA porque este era un problema mundial, ¿no? Y luego en Estados Unidos se lanzan proyectos públicos de servicio para las personas infectadas. Se publicaron artículos, investigaciones de prevención, etcétera. Recomendaciones a los trabajadores de salud con VIH. Las personas con VIH en ese tiempo eran marginadas porque creían que se contagiaba solamente con tocarse las manos, lo cual no es cierto. Esto se contagia, como ustedes ya saben, esto se contagia mediante las relaciones sexuales, transfusión sanguínea de madre e hijo, ¿no? Y el SIDA se convirtió en el principal causa de muerte entre los hombres estadounidenses. O sea, en Estados Unidos fue una pandemia muy grave, muy seria, ¿no? En el Perú no tanto, pero en África fue peor, ¿no? Y luego se demostró que, que en estos casos se detectaban mediante el recuento de unas células que se llaman CD4, ¿no? Y el recuento se manifestó que por debajo de 200 es SIDA. Luego vinieron otras directivas, disminuyeron las muertes en Estados Unidos, también a los afroamericanos, y se crearon algunos medicamentos que mejoraban los pacientes que tenían SIDA. Y hoy por hoy, ya el SIDA ya no es una pandemia. El SIDA está controlándose porque cuando se detecta a las personas con SIDA, existen medicamentos antirretrovirales que eliminan los virus de la sangre, y como eliminan los virus de la sangre ya no hay esa inmunodeficiencia, ¿no? Y están ya surgiendo unos medicamentos que van a curar el SIDA, ¿no? Bueno, esto lo que les he dicho hace un momento es para que ustedes vean cómo frente a las enfermedades emergentes en el mundo se forman, digamos, agrupaciones de los países ricos sobre los países pobres agrupaciones de científicos para que se controle la enfermedad, igual que se controló el COVID, ¿no? Es muy poco lo que hicieron, por ejemplo, los investigadores latinoamericanos en base al COVID. El virus lo detectaron en los países industrializados, en los países del primer mundo, ¿no? Y es muy poco lo que hicimos nosotros. Y los estragos fueron muy altos en los lugares donde nosotros no tenemos un buen nivel de prevención, porque la prevención tiene que ser a nivel de los centros de salud. Entonces, ¿cómo se previene? Se previene identificando las causas modificables de la enfermedad. Y en este caso, la epidemiología desempeña un papel fundamental en la prevención. ¿Por qué les digo esto? Porque existen estudios, por ejemplo, hablemos de una enfermedad, hablemos de la cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad que en algunos casos está relacionado al consumo de tabaco, ¿no? Está demostrado ya con investigaciones epidemiológicas que las personas que fuman y aspiran el humo, esas personas pueden desarrollar con el tiempo, pueden, esa palabra es importante porque no todos los que fuman desarrollan, porque hay muchos otros factores. Entonces, sabemos que el tabaco
el tabaco es un agente, ¿no?, que da lugar o puede dar lugar al cáncer de pulmón, ¿no? Eso hace la epidemiología, determinar qué sustancias o qué bacterias o qué virus o qué situaciones pueden dar lugar al desarrollo de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos y sabemos que existen una serie de condiciones o factores que pueden enfermar a las personas, nosotros hacemos prevención sobre esa situación. Y la prevención para los fumadores de tabaco es, en un primer nivel, es la información, ¿no es cierto? La información que les llega a las personas o que les debe llegar a las personas y decirles, el tabaco o el fumar produce cáncer. Ustedes habrán visto que es una información que de por sí ya es una manera de prevenir. No es una vacuna lo que estamos haciendo, solamente estamos dando una información. Pero esa información no se queda así nomás, de decir, está prohibido fumar, sabes que si fumas te puedes dar cáncer de pulmón. Y además el tabaco también produce cáncer de vejiga, el tabaco también produce fibrosis pulmonar, el tabaco también produce cáncer de lengua. El tabaquismo está relacionado incluso con las mujeres, con el cáncer de cuello uterino. Es decir, el tabaquismo es un factor, es una situación que puede dar lugar a diferentes patologías. Entonces, ¿se hace prevención cómo? Informando a las personas los daños que pueden ocasionar a la salud el tabaco. Pero eso no es, si hacemos eso, y eso puede significar una información que algunos lo aceptarán y pondrán lo pondrán en práctica, pero otros no lo hacen. Entonces, existe otra manera de prevenir, que es informar a las personas mediante una ley o una norma que dice prohibido fumar en lugares públicos. ¿No es cierto? Prohibido fumar. Es una norma. Y si tú fumas, te vas a someter a que otras personas te boten del lugar, o te vas a someter, como en otros países, a que te pongan una multa o incluso te metan a la cárcel. Porque tú no puedes, digamos, si quieres hacerte daño, quieres fumar, a nadie se le prohíbe fumar. Si quiere fumar, que fume, ¿no es cierto? No hay esa norma de prohibir. Tú puedes fumar en tu casa, en la azotea, en la calle. Pero en un lugar donde tú puedes causar el daño a otras personas que también aspiran el humo, eso no está bien. O sea, hay una norma que se llama prevención primordial. O sea, leyes, normas que hacen que lo que hace daño, de alguna manera, sean obligatorias a no hacerlo. ¿Cierto? Delegada, ¿estás grabando? Señorita delegada. No grabes porque la gente no están todos. Por favor, corta, ¿eh? Está la... Eso es lo que estamos hablando, del tabaquismo y su relación con diferentes enfermedades que afectan al ser humano. Se llama prevención primaria. La información, la educación que debemos tener todos nosotros en relación a que no, para que no nos afecte que no se dañe nuestra salud. Y la prevención primordial, ¿no? La prevención primordial, que es las normas. Por ejemplo, salió una norma, no sé si ustedes se acordarán, pero ¿qué quedó en desuso? Todos los hostales deberían tener preservativos como parte del pago que hacen las personas que van ahí, ¿no es cierto? ¿Con el fin de qué? De que mediante el uso del preservativo, las enfermedades de transmisión sexual disminuyan, porque hay muchos casos de gonorrea, hay casos de infección por VIH, hay casos de infección por tricomonas, de sífilis, una serie de enfermedades que
de ser afectadas las personas, digamos, pueden desarrollar daños mayores. O sea, eso es el objetivo de nuestra clase, la prevención. ¿Ok? Pero hay, por ejemplo, hay un término que se conoce como prevención específica. El término prevención específica significa que nosotros vamos a hacer prevención, pero así como si le pusiéramos, si tapáramos o con un dedo, eliminaríamos el daño. Eso son las vacunas. ¿No es cierto? Si yo vacuno a los niños contra el sarampión, ya no se va a enfermar. Y ya no se va a enfermar de sarampión. Si yo les vacuno, si los niños se les vacuna contra la hepatitis B, ya no se van a enfermar con hepatitis B. Entonces, si se pinchan o están en contacto con otra persona, ya no se enferman porque tienen la vacuna. Eso se llama prevención específica. ¿Ok? En forma específica estoy evitando que la persona se enferme para siempre. ¿Ok? Entonces se han creado, por ejemplo, vacunas contra el virus del papiloma humano, se han creado vacunas contra el COVID, se han creado vacunas contra el sarampión, contra la varicela, contra el tétanos, contra la tosferina. Es decir, que todas las vacunas que ponen a los niños que ustedes les han puesto, eso es prevención específica. O sea, ¿a quién prevenimos? Antes de que te enfermes. Esa es la prevención primaria, antes de que te enfermes. ¿No es cierto? Por supuesto que no hay prevención específica para muchas enfermedades, pero sí hay educación, sí hay prevención primordial. Por ejemplo, si hay una ley y ha salido la norma, prohibido correr a más de 80 kilómetros por hora. ¿Por qué lo dicen? Porque a más velocidad puedes accidentarte. Eso es prevención primordial. Hay una norma que te dice, no corres, si tú corres te ponemos multa. Eso es prevención primordial. Las leyes que se dan se llaman prevención primordial. Las vacunas son prevención específica. Y por supuesto está la educación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Damos medidas para prevenir la aparición de enfermedades y reducimos los factores de riesgo, detenemos su avance y atenuamos las consecuencias. O sea, si yo prevengo, ¿no? Voy a reducir la posibilidad de que se produzca un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Y ya no va a haber muchas consecuencias sobre, digamos, un choque que puede causar muerte, ¿no es cierto? Esa es la prevención. Medidas destinadas a prevenir la aparición de enfermedades. ¿Ok? ¿Y de quién es responsabilidad la prevención? De muchos profesionales. Ingenieros sanitarios, químicos, medioambientales, enfermeras, sociólogos, economistas. Todos somos responsables en la prevención. ¿Por qué? Porque los ingenieros sanitarios, digamos, se encargan, por ejemplo, de que haya un buen desagüe de las casas, porque sabemos que eso puede producir enfermedades, que las sustancias químicas no se arrojen a los ríos, ni tampoco al medio ambiente, que las minas no contaminen, las enfermeras que curan, los sociólogos que interpretan la realidad de los seres humanos, por qué los seres humanos no cumplimos, qué características tienen los países subdesarrollados, esos te enseña la sociología, ¿no? O la psicología. Ustedes saben que nosotros, las personas, tenemos un inconsciente. Somos inconscientes de lo que puede suceder, ¿no? Si es que no cumplimos. O sea, sabemos que no debemos, por ejemplo, que no debemos fumar y fuman, ¿no? Porque hay una inconsciencia de los seres humanos. Somos, estoy diciendo, no me excluyo. Somos inconscientes. Somos herederos de una inconsciencia colectiva, no de uno, de 100, de 1000, de 100.000, de 200.000, de 300.000 seres humanos, millones de seres humanos, somos inconscientes.
Por eso es que los psicólogos tienen que intervenir y los sociólogos interpretan la realidad, los economistas, sanitarios y por supuesto nosotros los médicos, ¿no? ¿Quién inventó o quién digamos, inventó este desarrollo de la enfermedad? Un médico que sería un médico Level y Clark. Ellos crearon un modelo en el 1960, 65, ¿no? Medicina preventiva en la comunidad, ¿no? En su comunidad, del médico en su comunidad. Entonces, este modelo que ustedes ven aquí, esta flecha, ven tres partes. Periodo prepatogénico, la parte del centro, periodo patogénico, y la parte de acá al final, que es el resultado. Tres partes. ¿No es cierto? El periodo prepatogénico tiene dos partes, asintomático y sintomático. Vamos a desarrollar todo esto, ¿ya? Pre significa antes. Pato es enfermedad. Y génico viene de origen. O sea, antes del origen de la enfermedad. Periodo prepatogénico es antes del origen de la enfermedad. Mejor dicho, en esta parte somos personas sanas. ¿Ok? No hay enfermedad. Prepatogénico. Pre antes, pato, enfermedad, génico, viene de génesis, del origen de la enfermedad, antes. ¿Ok? Este periodo ya es el periodo patogénico, o sea, ya cuando ya hay enfermedad. Y al principio estamos enfermos, ya digamos una bacteria se ha metido en nuestro organismo, pero no tenemos síntomas. Con los días aparecen los síntomas. En este periodo que tiene dos partes, si bien acá, en el periodo patogénico, hacemos prevención de educación, de vacunas, etcétera, o leyes, acá nosotros tenemos que diagnosticar rápido y tratar rápido. ¿Por qué? Porque si los curamos rápido a las personas, vamos a evitar que queden con incapacidad o que se vuelvan crónicos o se mueran. En este periodo debemos diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, así se llama. En el periodo patogénico, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, rápido. ¿Ok? Y en este periodo, que es el otro periodo, en los resultados podemos ver que el paciente se recuperó, quedó con incapacidad, quedó con enfermedad crónica o murió. ¿No es cierto? Estos son los tres periodos. ¿Ya? Si lo traducimos a prevención, esto aquí se hace prevención primaria en el periodo prepatogénico. En el periodo patogénico se hace prevención secundaria. Y aquí en los resultados se hace prevención terciaria. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿No? Muy bien. Este es el periodo prepatogénico. Van a tener ustedes una clase de huésped, agente y medio ambiente. Esta clase van a tenerla ustedes. ¿Ya? El huésped somos nosotros, los seres humanos o los animales. El agente es aquella bacteria, virus, rickettsia, parásito que es, digamos, que puede causarnos daño. Pero no solamente son agentes biológicos, son también agentes químicos. El humo, el tabaco, la contaminación, también son agentes que nos pueden hacer daño, igual que las bacterias o los virus, ¿no? Y el medio ambiente es el lugar donde vivimos. Estos, cuando estamos sanos en el periodo prepatogénico, o sea, sanos, el huésped, el agente y el ambiente están en equilibrio, El agente nos acecha, pero nuestro sistema inmunológico nos defiende. ¿Ok? Entonces, hay un equilibrio. Todos los días nosotros ingerimos bacterias, respiramos, digamos,
humo contaminado, pero nuestro organismo se defiende. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos pelos en la nariz. ¿Por qué motivo? Porque por allí algunas partículas externas que pueden entrar a nuestros pulmones, ahí se quedan en los vellos de la nariz. Y en la nariz tenemos otro sistema de defensa que es el moco. El moco nos protege al ingreso de algunas sustancias que pueden hacernos daño. ¿No es cierto? Todo eso de nuestro organismo nos defiende y estamos constantemente en un equilibrio. ¿Este equilibrio se puede romper? Sí, se puede romper. Cuando la gente es muy agresivo o el huésped que somos nosotros, bajamos nuestras defensas. Se rompe, de alguna manera se puede romper y nosotros enfermamos. ¿Ya? Por eso que se dice que nosotros somos potencialmente sensibles a ser afectados. Somos totalmente sensibles a ser afectados. Se rompe el equilibrio. ¿Ok? Porque ya les he dicho, bajamos nuestras defensas o la gente es muy agresivo. O el medio ambiente también se torna agresivo. Por ejemplo, en invierno, el medio ambiente es una parte de la tríada epidemiológica que hace que seamos nosotros o nos comportemos, se comporta nuestro organismo como más susceptibles a enfermarnos de neumonía, etcétera. Ustedes escuchan, se mueren con neumonía en PUS, ¿no? Bueno, el gobierno nunca ha hecho nada, se mueren de neumonía, no hay prevención de ningún tipo, ni primaria, ni secundaria, pues, ni de terciaria, porque la gente se muere. ¿Por qué se muere? Porque hay un ambiente frígido de temperaturas bajo cero y el huésped sobrepasa las defensas del huésped y este equilibrio se pierde y lógicamente estamos potencialmente sensibles de ser afectados. Como les dije, el prepatogénico, el individuo está sano, ¿no? Cuando se rompe el equilibrio, pasa la enfermedad. ¿Ok? Entonces, repitiendo, tenemos 3 periodos: prepatogénico, patogénico y resolución final. Y aquí tenemos ya un gráfico donde acá tenemos este primer periodo, ¿no? Hay un equilibrio en la salud. Durante ¿qué acciones hacemos? Fomento, promoción y protección de la salud. Fomentamos con la educación, promocionamos con la educación, protegemos la salud mediante las vacunas. ¿No es cierto? Y con normas o leyes. Estamos sanos. Acá estamos sanos. Luego se rompe el equilibrio de la gente, huésped y ambiente, se rompe el equilibrio, ¿no? Y nos enfermamos. Pero cuando el virus o la bacteria entra a nuestro organismo, no nos enfermamos de frente, ¿no? Por ejemplo, si alguna persona X tiene relaciones y con una persona que tiene, por decirte, una infección vaginal que es por una bacteria que se llama clamidia, ¿ya? Tuvo relaciones hoy. La persona, hombre o mujer, estuvo infectado con clamidia porque lo adquirió de otro hombre o de otra mujer. Ya, muy bien. Al día siguiente no tiene ningún síntoma. Recién a partir de los 7 a 10 días empieza a sentir manifestaciones. Ese periodo en donde la bacteria o el virus, ¿no? Y ya está en nuestro cuerpo, pero todavía no se manifiesta, se llama enfermedad encubierta o también periodo de incubación. ¿Ok? Y ya la bacteria está en nuestro cuerpo, pero no sentimos síntomas. Cuando ya se empieza a dañarse nuestros órganos, si la bacteria o el virus está empezando a dañar a nuestros órganos, ya viene la enfermedad manifiesta, ¿no? El paciente puede morir, ¿no?
si no hacemos una detección temprana y tratamiento precoz. ¿Ok? Si no hacemos, en este caso, la acción del médico o del salubrista o de la salud pública, si no hacemos detección temprana y tratamiento precoz, muere. O si no muere, se queda con secuelas. ¿No? Por ejemplo, si se infectó con clamidia la mujer o con el gonocó, la gonorrea, esta gonorrea se va a sus trompas, lo obstruye y la mujer se queda infértil. Esta es una secuela. ¿Por qué? Porque las trompas se han dañado, se han infectado y se han dañado. Entonces la paciente queda infértil, es una secuela. ¿Ok? ¿Hay que rehabilitarlo? Sí. ¿Cuál es la acción que debemos tomar? Rehabilitación. Y si es que, ¿por qué decimos reinserción social? Porque hay personas que después de un accidente se quedan, por decirte, sin un dedo de la mano. Y este señor trabajaba, o pues, pierde 3 dedos. Y este señor trabajaba en una empresa que tenía que utilizar los dedos. No lo van a botar de su trabajo. No lo pueden botar de su trabajo. No lo deben votar. Entonces, se le reinserta socialmente. Vamos a buscarle en la misma empresa un trabajo donde sus dedos ya pues no lo utilicen, ¿no? ¿Me captan eso? Sí, doctor. Disculpe. Doctor. ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen, ¿no? Por ejemplo, la historia natural del VIH, que ya lo hemos revisado, ¿no? Este es el periodo prepatogénico, pues no hay enfermedad, ¿no es cierto? El periodo patogénico, ya les dije, hay una fase asintomática y sintomática, ¿no? Y en la sintomática ya tiene alteraciones orgánicas, ya el órgano se ha dañado. Y aquí todavía está la bacteria ahí. Esta también se llama periodo de incubación. O sea, está incubando el germen, todavía está incubando, está empezando a dañar los órganos. Ya cuando tiene síntomas de los órganos están dañados. Y este es el tercer periodo, que es la resolución, que ya les expliqué, ¿no? Ya hay daño, puede morir, puede quedarse incapacitada o puede vivir crónicamente, o puede curarse también. Nuevamente, los niveles de prevención, el primordial, no se olviden, son las leyes. El primario, que ya les dije, protección específica, ¿no? El periodo secundario, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Y el tercero es la rehabilitación. Si un paciente digamos, ha quedado sin una pierna, por decirles, después de un diabético, por decirles, que no se ha cuidado, diabetes crónica, ha evolucionado desfavorablemente, le amputan la pierna, se le puede poner una pierna ortopédica. Esa es la rehabilitación, ese es el periodo terciario. ¿Está claro? Aquí está, nuevamente. La prevención primordial, que ya les dije. ¿Qué medidas deben tomar? Elaboración de leyes, control de consumo de tabaco, planificación urbana, ir al trabajo con bicicleta, porque eso te ayuda a prevenir algunas enfermedades del corazón, los ejercicios. Es la prevención primordial. Hay que crear una cultura que promueva la salud. O sea, el objetivo de nosotros en esta clase no solamente que ustedes aprendan y vean que hay que prevenir y es importante en algún momento con el desarrollo de su carrera más tarde, en los años que les falta para ser médicos, ustedes van a desarrollar un poco más lo que les estoy enseñando ahora, pero tienen que crear una cultura que promueva la salud. ¿No es cierto? El médico no solamente es un curador o un sanador, también es un docente, también es un profesor, ¿no es cierto? También debe enseñar, ¿no? Ya vimos prevención primaria. Ahí está, miren la prevención primaria. Les dije vacunas, flúor para los dientes para que no ah, ah, se hagan caries.
los preservativos y el tabaco. Específico, esto es específico, ¿no es cierto? Ponte un preservativo porque si no te vas a enfermar por enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Con parejas desconocidas, qué sé yo. Ustedes saben más de eso que yo. Esta es la específica, ¿eh? Esta es la específica. Aquí está la inespecífica, ¿no? Así se llama. Inespecífica y específica para ser más didáctico. Son medidas que se toman sobre el individuo, colectividad o medio ambiente para evitar enfermedad y también para fomentar la salud. ¿Cierto? Ya les he explicado. Nuevamente ya les he dicho esto. Ya les he dicho condón, sanidad ambiental, higiene alimentaria. Esto también es una prevención primaria de higiene alimentaria. No se puede manipular los alimentos con las manos, tiene que hacerse con guantes, tienes que ponerte máscara, tienes que ponerte un gorro, ¿no? Eso es la prevención primaria. La prevención secundaria, ¿no? Diagnóstico temprano y tratamiento precoz. ¿Cuál es el objetivo? Curar y que no pase a la cronicidad, reducir las consecuencias. Bueno, hay enfermedades que no son sencillas de diagnosticar, ¿no? Entonces, a veces es difícil el diagnóstico tan rápido, ¿no? Es difícil, y entonces son pacientes que van más rápido hacia la cronicidad o hacia la muerte. Por eso es que la prevención secundaria se aplica a enfermedades cuya historia natural comprende un periodo precoz, donde es fácil diagnosticar y tratar. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos métodos de detección temprana. Por ejemplo, ¿cuál es la prevención secundaria para el cáncer de cuello uterino? La prevención secundaria es la toma de Papa Nicolau. Entonces, ¿qué dice la prevención secundaria? Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. ¿Cómo sé si una mujer está desarrollando una lesión en el cuello uterino que podría condenarla a tener cáncer de cuello? Hay un método de detección. Cuando todavía ya hay infección y ya está el virus allí, pero todavía no produce enfermedad. Esto se llama el diagnóstico mediante el Papa Nicolau. ¿No es cierto? Se requiere de métodos para el diagnóstico temprano. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos en forma temprana la miopía? A todos los niños que van al colegio les tienen que hacer un examen oftalmológico para ver si los niños tienen un problema de miopía y para que usen lentes, para que puedan entender bien la clase, ¿no es cierto? Son métodos de diagnóstico temprano. ¿Ok? Ustedes trabajan en una empresa, todos los años tienes que hacerte una radiografía de pulmones, ¿ya? Porque, ¿por qué? Porque con eso se detecta tempranamente, ¿no? Una enfermedad que puedes tener, que en ese momento se le pregunta a usted, ¿usted tiene tos? No, no tengo nada, pero su radiografía tiene que tomarse todos los años, porque puede haber algo allí que todavía no produce síntomas. Igual, la mujer tiene que hacerse una mamografía, sí, a partir de los 40 años, sí. ¿Por qué? Porque la mamografía es un método de detección de cáncer temprano. Los hombres tienen que hacer un examen de antígeno prostático específico para cáncer de próstata, sí. A partir de la edad de 40 años, sí. Ese es un método de diagnóstico temprano. Por eso, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno. ¿Ok? Todos los varones deben medirse la presión arterial, claro, también, pues se diagnostica tempranamente la hipertensión. Un trabajador, todos los seres humanos debemos tener pruebas todos los años de cómo está nuestra glucosa, cómo está el colesterol, etcétera, ¿no? Y en las personas que trabajan en empresas donde hay mucho ruido, detección sordera de trabajadores. Porque uno no sabe si hay muchos decibeles, te daña el tímpano, te daña tu audición. Y como te daña tu audición, tú tienes que, de todas maneras,
De todas maneras, esos trabajadores que trabajan donde hay mucho ruido, detección de sordera en trabajadores. Por supuesto que hay métodos de prevención para que evitar la sordera, que se ponen unos digamos, taparruidos en los pabellones auriculares y disminuye el ruido. Es también una prevención primaria, ¿no es cierto? El uso de auriculares o también los trabajadores que trabajan con polvo, con tierra, el uso de unos lentes que le cubre y no le daña la vista, o máscaras para que no aspiren los elementos dañinos que pueden estar saliendo de donde el lugar donde trabajan. Y la prevención terciaria, reducimos las secuelas, minimizamos los sufrimientos por la pérdida de la salud y adaptamos a los pacientes, ¿no? Son acciones de rehabilitación, ¿no? Para que puedan vivir bien, ¿no? Y pues se reintegren a la sociedad. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el progreso de las complicaciones. Hay médicos rehabilitadores, hay rehabilitadores técnicos, ¿no? Evitar también los accidentes cerebrovasculares, no fumar, la pérdida de miembros y evitar la ceguera. Y estas son ya a nivel general la prevención, la primordial, se hace en todos los grupos poblacionales, la primaria igual en todos los grupos poblacionales, la secundaria en los pacientes y la terciaria en los pacientes. La prevención primaria y primordial es en la población total. ¿Ok? Ya este es un resumen de todo que les doy para que ustedes lo lean. Esta es la historia natural del dengue, que lo van a leer. Y este es de la diabetes mellitus. ¿Ya? Porque de esto les va a venir en el examen. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. ¿Ninguna? Doctor, una consulta, disculpa, sobre aparte del tema, el tema del examen, doctor, ¿cuándo va a realizarse? Porque hoy ya creo que es la última clase. ¿Hoy es la última? No, hijo. No, estaba viendo el sílabus, creo que faltaba una, creo. ¿No? Falta una, creo. ¿Qué dice la delegada? Doctor, sí, esta es la 4ª clase recién. ¿Y cuántas falta? Falta en sí, una